Hola a todas y todos, las personas integrantes de la Red Family y a toda la comunidad que nos sigue a través de nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Mi nombre es Oscar y les presento a mi compañero Juan Diego, que me acompaña. Juan Diego, hola, buen día, buena tarde, allá en Colombia. ¿Cómo va todo por allá por México? Pues por acá en mi ciudad algo de calor, 44 grados centígrados, pero todo bien afortunadamente. Pues bueno, para no hacer más largo esta introducción, ya saben, el último podcast que realizamos de la Red Family fue a finales de mayo, donde hablábamos al respecto del campeonato que logró el Liverpool, donde hablamos acerca de algunas cosas que nosotros valorábamos acerca de la temporada del equipo. Y pues bueno, ya estamos a 1 de agosto, un día pues digamos importante para la comunidad y para todos los seguidores de Liverpool al tener ya oficialmente una nueva equipación, ahora con Adidas. Hoy ya se dio a conocer todo el material, las camisetas, tanto la de local como visitante, como zapatillas, como lo que son el equipamiento de entrenamiento. Pero antes de hablar de esto, vamos a tocar dos tópicos importantes con Juan Diego. En primer lugar, como todos ustedes ya saben, empezamos el mes de julio con una
terrible y desagradable noticia para todos y todas las seguidoras del Liverpool Fútbol Club. El 3 de julio, lamentablemente, nuestro delantero Diogo Jota falleció en un accidente de tránsito en España. Una noticia que impactó totalmente a todo el mundo de fútbol, no solamente a los seguidores de Liverpool, fue una noticia realmente global, que se vieron distintos homenajes en distintos países con muchos jugadores, y la verdad, a mí me llamó mucho la atención cómo fue la demostración de cariño de parte del aficionado de Liverpool a las afueras de Anfield y en otros lugares. Primero que nada, Juan Diego, para platicar un poquito al respecto de Diogo Jota, dejando de lado esto que ya platicamos, que es totalmente lamentable y terrible y que nos pegó hondo a todos los seguidores, vamos a hablar de su trayectoria en el club. En primera instancia, Juan Diego, ¿tú cómo valoras? ¿Cuál es el impacto que dejó Diogo Jota en el equipo en estos 5 años que estuvo con nosotros? Uy, a ver, las sensaciones son bastante fuertes. Yo creo que en este tipo de aspectos nadie se espera que pues una pieza tan importante o un ser humano tan importante falte así de repente. Entonces, pues si tú estás de acuerdo, yo quiero dar algunos datos estadísticos con referente a la carrera de Diogo Jota antes de responder la pregunta. Entonces, pues que yo quería comentarle sobre todo, a ver, el Diogo debuta en la absoluta de Portugal a los 22 años, 11 meses y 10 días. Jugó un total de 49 partidos con la selección de Portugal y estuvo en 20 juegos en la sub-21, 9 juegos en la sub-19 y en la fase pues, olímpica de cuando clasificó Portugal a los Juegos Olímpicos. Su última estancia en Portugal fue bastante exitosa, pues fueron campeones de la UEFA Nations League. Él está tal vez en su mejor momento en cuanto a la carrera futbolística, que por lo regular siempre se da entre los 26 y 29, 30 años. Entonces, pues ahí es un choque bastante importante. Y ya, pues mirando su carrera profesional, estuvo 38 partidos en el Porto, Pacos Ferreira 47 juegos, 131 juegos en el club anterior que ha sido Wolverhampton y 182 partidos en el Liverpool, para un total de 65 goles. Y hay una circunstancia particular que me llama la atención y es que él jugó, no era, o sea, no era un jugador de una sola posición. Él jugó como delantero centro, extremo izquierdo, que creo, si no estoy mal, fue la posición inicial cuando llegó al equipo. Y jugó también como extremo derecho y medio centro ofensivo. En esta medio centro ofensivo tuvo tres encuentros en los cuales metió 3 goles y tuvo una asistencia. Como extremo derecho jugó 22 encuentros, anotando 9 goles y 2 asistencias. Y como extremo izquierdo jugó 61 partidos con 24 goles, 8 asistencias. Pues obviamente su labor más trascendente fue como delantero centro, donde jugó 92 encuentros, tuvo 29 goles y 15 asistencias, que pues para mí son números bastante importantes. Y creo yo, dentro del mínimo análisis que puedo hacer, porque la verdad es algo que ya genera sensaciones muy, muy fuertes, para mí él era un revulsivo desde el banco. O sea, era un killer que desde el banco entraba y te garantizaba un gol. Era un jugador de esos que siempre podía revolucionar el equipo, siempre tenía cómo darlo, un plus. Y en este último año con Arne Slot, pues se caracterizó también porque se ganó la titular. Dentro de ese bajón o esas circunstancias, esas características que tuvo el equipo, él se ganó la titular, fue el que iniciaba los partidos y de pronto no tenía como ese punch tan vistoso que tuvo en las primeras 3 temporadas, precisamente siendo un revulsivo desde el banco, pero era un jugador que siempre le aportaba mucha lucha, mucha entrega, siempre tenía ese algo más para el equipo. Recuerdo esa jugada particular con el gol de la asistencia a Lucho, donde tuvieron ese contragolpe del centro. No recuerdo bien, en este momento no me falla la memoria contra qué equipo fue, pero fue una navegada desde arco propio, y Diogo Jota, lejos de ser egoísta, le mete el pase a Luchito para que él metiera el gol. Y irónicamente, o las circunstancias de la vida, del último gol fue precisamente ese pase gol de taco de Lucho, donde le anota al Everton para generar otro pinito en el título de poder ganar la 20. Para mí fue un jugador, o sea, no voy a decir que Diogo Jota es mi jugador favorito, porque pues
pues no nos vamos a engañar, pero sí era una pieza muy importante y fue un jugador que le aportó mucho al club. Entonces es algo como que tú no, todavía no, a veces todavía es increíble no uno prender el televisor, ver los encuentros de los partidos amistosos y caer en cuenta de que no lo vas a volver a ver. Es algo que genera demasiado choque. Justamente eso que señalas, ¿no? Quizás ya nos ponemos en un tema un poco más filosófico, ¿no? Vemos, es curioso porque vemos a estos jugadores semana tras semana, durante años, los apoyamos, pero quizás por esa relación podemos decir, no sé si decir distante o lejana, pero quizás perdemos un poco esa dimensión de que pues también son humanos, ¿no? Y que en cualquier momento puede ocurrir un accidente como el que ocurrió y que de repente hoy está y al otro día no. Y creo que eso es lo que nos dejó, pues yo creo que impactados y como no entendiendo el tema de que, oye, pues es que este jugador lo estaba siguiendo, lo miraba, como dices, quizás no era mi jugador favorito, pero jugaba en el equipo que amo y de repente ya no está, sí es un tema bien complejo. Yo entiendo el por qué toda la gente estaba como sacada de onda, o como que no comprendía o no quería, no captaba todo esto, ¿no? Sí, sí es algo bien, pues muy fuerte, muy raro, y más en este tema del fútbol, porque sabemos, ¿no? De que, pues, tarde o temprano los jugadores, pues, el ciclo de la vida, así como nosotros, ¿no? Naces y falleces. Es parte de la vida, pero no te esperas que una persona de veintitantos años, en la plenitud de su carrera y de su vida, particularmente eso, ¿no? De su vida, recién casado, ocurra esto. Pero volviendo ya un poquito al tema futbolístico, a mí sí, como dices tú, yo concuerdo completamente. Las grandes aportaciones de Diogo Jota a Liverpool fueron entrando de cambio. Se miraba que tenía un punch tremendo. Su rival favorito era el Arsenal. Siempre que entraba les anotaba gol y eso lo disfruté bastante. Siento que hay tres momentos específicos de Diego Jota que yo atesoro. Hay uno que es bien interesante porque siento que a no muchas personas se van a acordar de él. Uno, como siempre, los goles al Arsenal, yo los disfrutaba. El segundo es ese gol al Tottenham cuando Richarlison hizo su cagadero, casi destruía a Anfield, ¿no? Porque había empatado el juego a 3 y un minuto después Diogo con un zurdazo los deja valiendo caca, ¿no? Y se les ganó 4-3. Pero en lo particular, Juan Diego y compañeros y compañeras que nos escuchan y nos ven, yo recuerdo mucho a Diogo Jota en el juego de Carling Cup o Carabao Cup en el 2022, si no me equivoco, contra Leicester City en diciembre. Ese juego que se empató al final con un gol de Minamino, que Diogo Jota en ese juego que quedó empatado a 3, que Diogo Jota metió un gol y que nos fuimos a penales y se cobró en la portería contraria, no donde está Da Cop, y Diogo Jota metió el penal que nos aseguró el pase a semifinales, si no me equivoco. Ese juego recuerdo haberlo visto, digo, como todos los juegos de Liverpool, ¿no? Siguiéndolo, pero siento que no esperaba nada de ese juego y estuvo tan emocionante, tan cardíaco y con todos los elementos, todo el equipo entregado, al igual que la gente en Anfield, que recuerdo mucho ese juego de Diogo Jota, siendo el que finalizó y el que definió ese partido con ese penal frente a la afición rival. Aquel encuentro era cuando estaban con el uniforme, aquel uniforme amarillo de las franjas ajedrezadas en los costados. ¿No era ese? Creo que sí. Pero yo recuerdo solamente que Diogo metió gol y ese pase largo que bajó Minamino y quién sabe cómo lo metió. Y ese penal que Diogo lo celebró con todo ahí frente a la afición rival. Fueron, no, si tratamos de recordar momentos, había muchos porque era un jugador muy carismático en el contexto de pronto de los entrenamientos, las grabaciones, pues con ese convivir que ellos tienen muchas veces por los patrocinadores con la hinchada, con los otros compañeros. Él se veía como una persona muy carismática, como una persona que siempre compartía mucho. Yo recuerdo particularmente una de estas grabaciones que hicieron con un streamer, si mal no recuerdo, hacía como ese concurso de jugar PlayStation y
y hacían esa competencia pues de jugando fútbol. Y se veía pues una persona muy carismática, amante pues a este videojuego. Era una persona que por lo regular uno la veía en entrenamientos con una sonrisa. Siempre le gustaba molestar, molestaba mucho. En aquellas entregas que hacían de los sellos, no sé, de los rankings que había en el match del FIFA, que, bueno, el que ya era en ese entonces FIFA, cuando entregaban pues los ratings de los jugadores, cuando molestaron a Konate entre él y Maca, eran momentos simpáticos, o sea, aparte de lo extra pues futbolístico, tenía momentos que pues uno los deja ya atesorados y que uno en ese momento, como tú dices, uno no se imagina que esto puede pasar. Uno muchas veces ve a los futbolistas, a nosotros que somos pues apasionados en el fútbol también, como estrellas de rock. O sea, como personas que ellos no les va a pasar absolutamente nada lo que le pasa a una persona normal y nos olvidamos de que también son seres humanos y que la muerte no tampoco se le escapa a este tipo de circunstancias. Pues, infortunadamente, me parece que es algo de resaltar el gesto del equipo y el gesto de toda la hinchada de pedir que este número se vuelva icónico, de que si bien es cierto, esto no va, pues, o sea, no va a servir para nada en un dictamen pues, de que vamos a revivirlo o algo así, pero se deja como ese legado de que ese número 20 ya es intocable. Y ese número 20 siempre nos va a rememorar la memoria de una persona que más allá de un profesional o de un futbolista era un ser humano y que lamentablemente pues tres chicos y recién casado con una mujer que lo amaba en una relación pues que se veía muy bonita, no va más. O sea, son cosas que lo dejan a uno en shock. Y pues poder tener la oportunidad, la forma por lo menos de recordarlo y dejar presente ese legado es bastante importante, ¿no? Yo celebré también esa circunstancia del club. Sí, como te comentaba, totalmente de acuerdo. Esa decisión del club de retirar el número 20, la verdad, me quito el sombrero con el equipo. De por sí, Liverpool se caracteriza por tomar decisiones de ese tipo. Siento que ver la reacción de la gente fue lo adecuado que haya realizado el equipo. Y bueno, vamos a hablar un poco más adelante al respecto de la presentación del uniforme, pero me llamó mucho la atención hoy que presentaron los números y va a ser, no sé, por muchos años va a ser icónico ver la presentación de los números y ver siempre el 20 de Diego Jota respetado ahí. Se me hace un gesto muy bonito y un reconocimiento tremendo a la memoria de Diego Jota. Con esto yo creo que vamos a dejar un poco de lado este tema sobre Diogo para pasar ahora a algo que se ha venido platicando mucho en la comunidad de WhatsApp de la Red Family y fuera de ella, independientemente de que estén o no, el tema de los jugadores, las altas y las bajas, es la comidilla en todas las redes sociales, todos los seguidores del club y de la Premier League en general siempre están muy pendientes de esta dinámica que se lleva siempre en el verano. Y pues sí quiero platicar un poquito al respecto, Juan Diego, porque al momento, digamos, la salida más importante, obviamente, porque es la que nos ha dejado 75 millones, es la de Luis Díaz, el extremo izquierdo, a mi parecer, cumplió con el Liverpool. Mucha gente lo compara con Sadio Mané y dice que no llenó sus zapatos. Es importante recalcar que Sadio y Luis Díaz son jugadores muy distintos y si esas vamos, no creo que próximamente, esperemos que sí, y me callen la boca los jugadores de Liverpool, pero los números que nos brindaron tanto Sadio como Bobby como Salah juntos, es complejo. Esperemos que alguno de los jugadores que están en el equipo, los próximos que lleguen, lo logren. Pero si me dices, Luis Díaz cumplió con el equipo, hizo una extraordinaria labor, fue campeón de Premier League, fue campeón de FA Cup, fue campeón de Carabao, llegó a una final de Champions, es nada que recriminarle. Y como tal, también hablar de para mí la llegada más importante y la que he comentado que si tú, Juan Diego, cualquier persona me hubiera dicho hace 3 meses que Florian Wirtz o Wirtz iba a ser jugador de Liverpool, le hubiera dado una cachetada porque hubiera dicho, no manches, es imposible esto. Entonces, platicamos un poco de esto, Juan Diego. ¿Cómo ves tú las salidas, las contrataciones? Porque hoy sí vemos que el equipo está gastando, está reforzando como debería hacerse.
pasamos muchas temporadas, en específico la pasada, que solamente se trajo a Federico Chiesa, pero ¿cómo analizas o cómo ves este mercado de fichajes de Liverpool? Bueno, lo primero que yo pensé fue en qué momento nos adquirió un club de estado y no nos dimos cuenta. O sea, yo en qué momento me quedé inconsciente o qué fue lo que pasó, que me desperté y qué es esto. Pero es una sorpresa bien, bien interesante. Primero porque esto demuestra que los números por parte de las directivas sí se están trabajando bien. O sea, es un club que tiene fondos sustentables, que se están haciendo bien las cosas y eso es saludable para el equipo porque se va a poder reflejar precisamente en esto de poder invertir en la parte deportiva. Y segundo, hombre, poder decir, fichamos al jugador que es 2 veces jugador del año en la Bundesliga, que es un talento joven todavía con formación, que es una persona de la cual sí también tiene una parte negativa, entre comillas, porque 120 millones de euros, no de libras, bueno, 115 millones de libras, perdón, me ponen presión y me van a decir, tú ya tienes la obligación de ser uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la Premier. Pero este muchacho, según lo que dice, pues en el contexto familiar, tiene la capacidad de soportar esa presión y de dar plus. Entonces, Florian Wirtz es algo que uno dice, se lo quitamos al Bayern, el club de Gaga que por lo regular siempre consume todo lo talento que aparece en su propia liga, se lo quitamos al Bayern. Tuvimos cómo decir, vamos a poner más y fuimos por él. La gestión de administrativos, la gestión del mismo slot, es algo muy, muy, muy impactante y que lo genera uno lo llena uno de confianza. Y también en este contexto, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo le doy total agradecimiento a Luis Díaz. Para mí, yo que soy colombiano, es como un sueño de haber estado ahí. Ese sueño de loco que en algún momento parecía un sueño guajiro e inalcanzable de tener un colombiano en un equipo, en el equipo que tú sigues, y de pronto resulta que está ahí. Y para mí era como si yo hubiera estado ahí en la cancha con Luchito, y a mí me parece que en medio de todo tuvo una muy buena representación. Lo que tú dices es un jugador completamente diferente a Mané. Mané era un tanque, Mané era una división Panzer, y Lucho ofrece otra cosa. Lucho tenía el regate, la velocidad, la explosión, era otro estilo, otro tipo de juego. Y en medio de todo, pues es que las comparaciones son odiosas porque todas las personas tenemos características diferentes. La misma comparación entre Mané y Salah era odiosa porque pues eran jugadores diferentes. Salah se convirtió en un ícono y es un ícono para la Premier League, no solamente para el equipo. Y pues Luchito aportó, sobre todo en este último año, ganando la Premier, la número 20. Fue una aportación bastante importante. Se convirtió en el segundo goleador del equipo y el segundo jugador que era importantísimo en el esquema de Slot. El mismo Slot lo refirió. Porque él dijo, no voy a extrañar al jugador, pero también voy a extrañar a la persona y lo que le aportaba al club. Entonces, para mí no queda más que agradecimiento. Pienso que en medio de eso también fue un muy buen negocio, porque pues ya era un jugador maduro de 28 años, que de pronto va a tener otras cosas que aportar. Y ese refresco de ir a otro club que también es grande, porque pues, tenemos respeto por el Bayern, pero se generó una ganancia. Él llegó al club más o menos con un valor aproximado de 50 millones y se va por 75. Genera 25 millones de ganancia para otra inversión. Entonces, para mí es un ganar-ganar. Gana el Bayern, gana el 8, gana el Liverpool. Es algo que es importante para todos. Y en medio de esas otras adquisiciones, hombre, uno al principio veía la salida de Trent Alexander-Arnold como algo negativo, pero ahorita con lo que yo estoy viendo de Frimpong, yo digo, wow, es algo rotundamente positivo. Frimpong es un jugador que me va a generar más explosión, me va a generar mucho más cobertura en la zona derecha. E incluso él podría ser hasta el extremo que reemplace los momentos donde Salah no pueda estar porque pues somos humanos. O sea, es un jugador que me va a hacer un poco más polifuncional, que sí, no tiene la capacidad de centro de Trent Alexander-Arnold, puede que sí, aunque ese gol que metió en Johnny en el partido amistoso, contra Marinos, fue un centro excelente de Frimpong. Kerkes también es otro jugador que me va a dar esa renovación o ese nuevo pulmón, porque él sí tiene características dentro de lo que yo veo un poco similares a Andy Robertson, al mejor Andy Robertson. Entonces ahí es oxigenar la posición, pero vamos por lo mismo. De pronto él tiene una capacidad más goleadora, según vemos. Ya ahí vamos mirando, pero es una renovación y una oxigenación a la zona de las laterales que es muy importante y que se ha constituido en una parte muy importante del club. Y no es algo solamente de Jürgen Klopp o de Slot, porque viene de antes.
Leonard de Riz y hay una trayectoria de laterales importante, el mismo Glenn Johnson. Bueno, entonces estos son datos que me parecen muy positivos y que la capacidad de inversión del equipo de decir nos cobran 40, nos cobran 35, vamos por ellos. Lo de Quitique me sorprende, lo de Quitique sí me sorprende un poco más, pero me parece que más que slot buscar un 9, un matador de área como lo que de pronto mucha gente pedía con Haaland, o sea, características similares a Haaland, o de pronto lo que a mí me hubiera gustado personalmente, que era tener a Julián Álvarez, me parece que Quitique tiene la tendencia, o puede ser una opción interesante, porque sí se parece más o puede tener la proyección más acertada de un delantero que no ha sido muy valorado dentro de sus características y que le aportó mucho al club, que es Roberto Firmino. Tiene circunstancias en donde puede jugar por las bandas, puede entrar como una media punta y hacer esa gestión de falso 9 que hacía Firmino, que surtía mucho a sus delanteros, a sus extremos estrella, que eran Salah y Mané. Entonces son características que me parecen muy importantes. En este momento no sabemos qué va a pasar con Alexander Isaac. Yo no voy a venir a decir que Alexander Isaac no es bueno, porque a cualquier equipo lo tuviera, el que lo pudiera tener, lo quiere tener. Claro, es un delantero de primera categoría, conoce la Premier, ha sido goleador en la Premier, pues de los más importantes. Entonces, o sea, yo no, si me lo dan, yo no le voy a decir que no, porque es un delantero muy bueno. Pero si no se da el traspaso, me parece que tampoco es que vayamos a decir, no, es que sin Isaac nos jodimos, el proyecto se cae. No, para nada. Y sí pueden haber ideas muy interesantes que necesita el club en la defensa, porque independientemente de lo que pueda pasar o no con Konaté, el Liverpool necesita reforzar la zona de la defensa. Si es posible tener otro mediocampista, también está bien, porque si bien es cierto, Ryan Gravenberch y Wataru Endo pueden cubrir esas dos posiciones de recuperación, McAllister es más que capaz en el mediocampo. Si se puede reforzar sería muy interesante. Yo veo muy entonado a Sobos de Ayamsea, que a mí me parece que este año la va a acabar de romper, va a acabar de consolidarse, ojalá que así sea. Y en general en las líneas que yo lo veo del club me parece que vamos por buen camino, me parece que vamos muy bien. Ya después de haber ganado una Premier en el primer año de estar a cargo del club, me parece que hay que darle la completa confianza y contundente confianza a Arne Slot y mirar a ver qué vamos de aquí para adelante, aquí sin miedo al éxito, como dicen los muchachos. Sí, es interesante todas estas compras que ha hecho Liverpool, como comentabas. Primero es Florian Wirtz, está Hugo Ekitike, que a mí también me sorprendió la compra de Ekitike. Sinceramente, no estoy familiarizado con su juego y se lo he dicho a algunos conocidos, pero gente que sabe habla muy buenas cosas de lo que nos puede aportar, entonces hay que darle el voto de confianza. Renovamos las laterales con Frimpong y con Kerkes. Ya se reintegra, bueno, se integra con nosotros Mamardashvili, el portero georgiano. Entonces, vemos que se está renovando el equipo en ciertas áreas. Como comentas, el tema de la defensa es lo que siento que hace falta reforzar. Ya hablamos de las altas. ¿Quiénes se fueron? Se fue Colin Kelleher. La verdad, duele, pero la verdad sí se merecía ya ser un jugador titular en un equipo de Premier League. Se fue a Brentford. También se fue Jarrell Kwanza al Bayer Leverkusen. Nos dejó 40 millones. La verdad, eso se me hace una, no sé si tomada de pelo o una magnífica venta por parte de Edwards. Yo fui una de las personas que defendía a Jarrell Kwanza, pero si me dices no es para un costo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es una de las salidas que se da y por eso mismo que se va Jarrell Kwanza, que eran uno de nuestros defensas centrales, es que necesitamos reforzar esa posición, tomando en consideración que la otra persona que está para cubrir esa posición es Joe Gómez, que lamentablemente está lesionado. Y así ha sido los últimos años de Joe Gómez. Cuando parece que está retomando nivel o puede ser esa persona polifuncional que puede cubrir ciertos momentos, ocurre lo que ocurre. ¿Qué es esto? La salida, bueno, la lesión. También hay que recordar también que Nat Phillips ya también fue vendido al West Bromwich por 3 millones. Se habla de la salida de Tyler Morton este día por 15 millones al Olympique de Lyon en Francia. Entonces, ha habido algunas salidas, y todavía falta ver quiénes más salen y si llegase alguien más. También importante también destacar que sí, Trent se fue por sus tompiates, pero afortunadamente nos dejó 10 milloncitos. Entonces,
es dinerito que está cayendo a la bolsa de Liverpool, que se está viendo, pues bien, ese dinero que está ingresando se está viendo bien invertido, y ahora solamente falta ver, queda todavía un mes para hacer todos estos traspasos. Se habla mucho acerca de una posible salida de Darwin Núñez, se habla mucho de una posible salida de Costa Simicas o de Harvey Elliott, se habla mucho, como ya comentabas, de esta llegada de Alexander Isaac, que en el dado caso que llegase, pues bienvenido, ¿no? Si no llega, sinceramente siento que no pasaría nada con el club porque están las posiciones muy bien cubiertas, a mi parecer. Quizás hay personas que piensen lo contrario, pero veo al momento, yo siento que no me puedo quejar de este mercado de pases de Liverpool, como en ocasiones anteriores que quizás era como que, bueno, está bien, se pudo haber hecho más y pues ni modo, ¿no? O como la temporada pasada, que sí fue como que es impresionante que haya un cambio de director técnico y lo único que le estés dando a Arne Slot en su primera temporada sea Federico Chiesa y lo compras a último minuto, ¿no? Afortunadamente, sí, logró el campeonato y siento que como seguidores de Liverpool tenemos que darle el voto de confianza a Slot de que ahora sí está armando un equipo con los jugadores que él desea para el sistema de juego que él quiere emplear, y es necesario, pues, insisto, darle esa confianza y que el equipo desempeñe y haga el juego que quiere Slot y que a lo largo de la temporada podamos tener los resultados favorables que tanto es. Mira que, bueno, ahora que mencionas todas estas incidencias de los fichajes, de las salidas sobre todo, me quedé pensando en varias cosas, porque tienes toda la razón, o sea, Kaomin Kelleher merecía algo más, merecía ser más protagonista, lo merece completamente, pero mira qué situación tan complicada que precisamente uno de los técnicos más destacados, porque el Brentford el año, en esta temporada que pasó, fue un equipo contundente, muy importante, y su técnico se va al Tottenham. El equipo prácticamente lo desmantelaron. Lo único que le queda es hacer Van de Beek, que pues obviamente no lo iban a vender porque cómo. Pero el resto casi todo el mundo se fue. Si no es que este chico, ¿cómo es que se llama? Wisa. Bueno, Wisa, yo no sé si ya concretaron el Tottenham o si están cerca de concretarse, pero creo que es el último que falta por irse. Entonces, ¿en qué momento va a llegar Kaomin Kelleher cuando tiene que llegar un técnico nuevo que no se sabe ni cuál es todavía, a ensayar y a reconstruir el equipo? O sea, eso lo va a dejar o en una posición en la que él se va a convertir en uno de los protagonistas estandartes del equipo, o lo va a dejar en la situación más complicada del mundo. Y qué pesar que tenga que caerse así. Ojalá que no, ojalá que sea lo primero. Lo de Jarel Kwanzaa, hombre, a mí me parece que nosotros estamos subvalorando un poco lo que es como defensor, porque sí tiene el potencial. O sea, yo también lo critico porque él, después de ese error en la temporada pasada, en la Copa, no fue el mismo, se cayó completamente, pero sí es un muchacho que tiene potencial. Y ojalá que ahorita con este Leverkusen vuelva a activar ese potencial. De entrada, en el fútbol alemán decían que ya con solamente verlo en los partidos amistosos ya se veía mucho mejor que Taja. Ya eso me da mucha moral, porque si el Bayern Múnich se llevó a Tad gratis y ellos dicen, no, pues ya de entrada yo lo veo mucho mejor que Tad, o sea que los 40 millones pueden valer la pena, ojalá que sí sea. Igual el Liverpool lo vendió con cláusula de recompra, que pues si le va muy bien sería una inversión importante. Se me había olvidado Mamardashvili, obviamente que bienvenido al equipo. Se tiene que ganar la titular, Alisson es primero, pero ojalá que le vaya muy bien también. Y me pone a pensar lo que tú decías, porque, a ver, a mí las sensaciones que me dejaron de la temporada pasada con el Liverpool era que se había podido ir por más. Y no me refiero tanto a las copas locales. En la Champions tuvimos el infortunio del ensayo de la UEFA, de que quisieron ensayar una liga improvisada con un sistema improvisado y que no se tuvo las referencias como se debieron hacer, que el primero tenía que tener cierta prevalencia, pues precisamente porque se ganó el puesto como primero, y lo mandaron a matarse de una vez contra el equipo que resultó siendo el campeón. Y ese equipo que resultó siendo el campeón no le ganó al Liverpool tan contundentemente como le ganó a los demás, sino que fueron por los penaltis que nos eliminó. Entonces a mí las sensaciones no son tan negativas, y como muchos periodistas de pronto lo indicaban, si no era el Paris Saint-Germain el que queda campeón de la Champions, el otro favorito era precisamente el Liverpool. Entonces era un equipo que estaba sólido en medio de las falencias que tuvimos en defensa, porque las tuvimos, y que ojalá se logren solventar ahorita en este mercado de pases. Pero más allá que de pronto uno pueda pensar, bueno, es un técnico nuevo, son ideas nuevas, sorprendió a los otros equipos,
ahorita que ya está más aceitado y que ya los otros equipos saben contra qué se enfrentan, vamos a ver qué pase, que sí puede tener ciertas inconsistencias ahí, pero me parece que es un andar sólido y la proyección del equipo con el técnico y con la nueva incorporación también de Giovanni Van Bronckhorst en el cuerpo técnico también le puede dar una renovación que le dé mejores ideas y que le dé otro matiz que siga dándole ese plus ganador al equipo. Aparte de que pues tenemos fichajes estelares. Una de las cosas que tú mencionabas, pues no conocemos a Kitty, sí, yo tampoco lo conozco en profundidad, pero sí hay algo que me llamó mucho la atención y es que en su periodo en Paris Saint-Germain, él no brilló tanto en ese periodo porque casualmente coincide de que en ese periodo de que él está con Paris Saint-Germain estaba un tal Lionel Messi, un tal Kylian Mbappé y un tal Neymar Jr. Pues, ¿qué espacio tenía el muchacho para jugar? Poco o nada, obviamente. Exacto. Porque yo no voy a gastarme un dineral como 222 millones, 180 millones y un contrato cerrado de más de 50 millones por uno de los mejores jugadores del mundo para sentarlo en la banca y que juegue un muchacho que está empezando. No tiene lógica. Entonces, el periodo más con el que tuvo un bajón más grande que fue en este Paris Saint-Germain precisamente fue por la carencia de oportunidades. Pero el resto de los números a mí me parece que no son de un delantero estelar, pero sí son de alguien que puede ser más polifuncional y eso es algo que Slot o según se puede leer, si es que se puede leer entre líneas, una dirección técnica, es algo que Slot le llama la atención, un jugador que me pueda ocupar varias posiciones, situación por la cual para él Lucho fue importante porque le podía ocupar varias posiciones, no era un jugador de una sola posición en cancha. Entonces, en ese aspecto, pues, puede ser muy positivo. Yo dentro de lo que mencionabas con los fichajes, esperaría la salida de Darwin Núñez si le ofrecen el precio más o menos ser próximo a lo que el Liverpool quiere, pero también podría pasar que se quede. No sé qué tan descabellado sea. Yo esperaría, eso sí ya lo digo yo con opinión personal y con mucho dolor en el corazón, yo esperaría que Harvey no se vaya. Es una venta importante porque pueden ser 50 millones y lo vale, pero yo esperaría que no se vaya. Obviamente ellos son los directivos porque ellos tienen la cabeza fría de poder decidir, por eso nosotros somos solamente hinchas, pero Ujú. zapatero su zapato. A mí me parece, o sea, me parece un jugador de la casa, me parece un jugador de la cantera. Yo esperaría que Harvey no se vaya. Y también me parece que, hombre, si se llega a ir de Federico Chiesa, qué lástima que se vayan a esas circunstancias porque yo sé que él es un jugador que puede dar más y me encantaría que pudiera tener la oportunidad de mostrar ese plus que él puede generar. Entonces yo esperaría que ellos dos no se fueran. Bueno, ellos tres, porque podría pasar que Darwin Núñez, que sí es la venta esperada, tampoco se dé. Yo pensaría que puede depender de lo que pase con Alexander Isaac y sí, creo yo que según el contexto es qué tan fácil sea para el Newcastle conseguir un delantero de reemplazo. Ahí depende todo. Y tal parece que no va a ser nada fácil para el Newcastle conseguir un delantero de reemplazo. Entonces, creo que por ahí van los tiros, como dicen en España. Sí, completamente de acuerdo. Siento que esta parte de Isaac, o esta novela, como se le llama comúnmente, le faltan todavía varios episodios y hasta siento que vamos a llegar a la fecha final de este mes de agosto, todavía viendo si se va a dar o no se va a dar este traspaso. Como comentas, también soy de la idea de que todo depende de esa posible llegada de Isaac. Si Newcastle no encuentra un delantero que pueda cubrir esa posición, no se va a ir y siento que Liverpool no va a vender a Darwin Núñez porque ocupa tener esa posición cubierta de alguna manera. Como comentabas, lo de Harvey también espero que no se vaya porque siento que puede dar bastante al equipo. Lo de Chiesa, completamente de acuerdo. Chiesa es un jugadorazo. Lamentablemente las lesiones lo han mermado bastante y siento que la temporada pasada, por lo mismo que venía de una etapa de no jugar tanto, sin ritmo, pero daba ciertos chispazos que se me hacen muy interesantes y siento que ahora que ya tiene el recorrido, tiene los entrenamientos, ya viene con una pretemporada, pudiera ser diferencial. Pero también concuerdo contigo de que pues los directivos por algo son los directivos y son los que manejan las finanzas y los traspasos y todo lo relativo a la materia administrativa del club. Y si ellos ven que es un buen ingreso, pues adelante. Lo único que sí también me llama la atención es el tema de Costas y Micas. Lo veo complejo porque no se ha hablado nada acerca de una salida de Costas y no es porque quiera que salga. Digo, siento que ha quedado de ver, sobre todo la última temporada,
pero es interesante porque ya tendríamos a 3 laterales izquierdos, tanto a Kerkez como a Robertson, como a Tsimikas. Entonces, ¿en qué lugar lo vas a poner? Porque obviamente es el tercero en la lista de posibles jugadores. Entonces, yo sí creo que quizás bajo esta dinámica tan, digamos, callada con la que se manejan los directivos, quizás ya están buscando el espacio en donde poder acomodar a Costas. Yo pienso que va por ahí, porque como por un lado, según lo que están diciendo personas de confianza del club, él no se quiere ir, él está muy contento en su estadía en Anfield, según lo que dicen ellos. En otra parte, pienso yo, no sé, creo que esto es opinión personal, según lo que yo vi en los partidos de amistosos, no sé si Slot está tratando de generar una alternativa en la que Andy Robertson se pueda reconvertir como en una especie de central y a Costas pues le toca dársela al dolor de que él va a ser el suplente de Kerkez. Y suplente porque Kerkez viene con toda la energía. No sé si la lectura mía es equivocada o hasta el mismo Costas y Micas verse como de pronto una especie de pseudo central para las copas locales sobre todo. No sé si por ahí podría ser, porque me pareció en esos últimos partidos que yo vi como que Andy Robertson podría ser el central, o sea, fue como la figura o como un mensaje así entre líneas que Dios lo podría ser. Y Andy es un jugador muy dedicado que en la posición no creo que no le iría mal. Lo mismo De que hecho, el mismo Endo que ha jugado de central. sí, de hecho, la temporada pasada hubo un partido que Slot puso a Robertson de central. No recuerdo contra quién, pero sí me llamó, sí sorprendió, ¿no? Puede ser una Sí, sí. opción, pero falta ver, ¿no? Cómo termina todo este mercado de traspasos. Lo que sí podemos decir es que al momento han venido buenos jugadores, ha habido buenas ventas, hay que señalarlo como tal, la de Kelleher, la de Kwanzaa sobre todo, la de Díaz, nos están dejando bastante recurso. Hay algunas menores, por ejemplo, de Phillips que señalaba que ya ni nos acordábamos, a lo mejor que estaba en el equipo, pero era material del equipo y dejó 3 millones, como haya sido, dejó 3 millones y que es dinero que funciona para el club. Entonces, a todas y todos hay que estar muy pendientes porque todavía queda un largo mes donde estos rumores de llegadas y salidas van a seguir al pie del cañón. Creo Y ahora que, sí, si no estoy mal, qué pena te interrumpo, creo que es pues de lo que se ha concretado hasta ahora, de lo que está fijo, sin mirar lo que falta, creo que es, va, bueno, que perfecto. Pues ya vamos por el último tema, Juan Diego. Y a lo mejor lo tocamos un poco más breve, pero sí es importante porque creo que como seguidores del club estábamos ansiosos por conocer la equipación de Adidas. Ya por fin se dio a conocer toda esta equipación, tanto de local como visitante, como la equipación también para entrenamiento, unos Samba blancos con las líneas rojas que están impresionantes, que me los voy a regalar de cumpleaños próximamente. Solamente una opinión general de esta nueva equipación de Liverpool. ¿Qué te pareció de este cambio después de 5 años con Adidas? Digo, con Nike. bueno, esto también va dentro de los gustos y las opiniones, mi opinión muy personal, yo toda mi vida, por cuestiones que no entiendo, porque uno muchas veces elige más con el corazón que con la razón, pero a mí Adidas siempre me ha encantado, en todo, en casi prácticamente todo. Mis primeros guayos fueron Adidas, he tenido mi época de futbolista aficionado y con guayos Adidas, camisetas Adidas, entonces para mí esta es como la marca de la casa. Aparte de que fueron momentos muy especiales que conocí en el equipo después de que se ganó en el Milagro de Estambul, que se hizo ese contrato con Adidas, ver a Steven Gerrard jugando con esa camisa tan hermosa, el mismo Fernando Torres, lo que se terminó de ver de Xavi Alonso, que fueron épocas bien, bien bonitas. Entonces, volver a recordar eso, precisamente, incluso por ahí en el video del introductorio de Adidas, Sí. mostraban imágenes con esta indumentaria, la indumentaria de antes, eh, cuando jugaba a Ian Rush, cuando estaba Kenny Dalglish, en esa John camiseta Moran. de Adidas que era conmemorativa, muy, muy bonita, pues muy retro. Y es bien bonito como conectar con una marca que es parte del club. Mientras que pues yo no tengo nada en contra de la Nike, pero la Nike era como tener algo que es de allá.
de gente que no, o sea, como una marca que es de fútbol americano, que es de béisbol, que no conecta con el fútbol. Con todo el respeto del mundo, porque hay gente que le encanta la Nike y yo no tengo nada en contra de la marca, pero es como estar con la casa, es como estar con alguien más que es parte de la casa y que la indumentaria por lo regular es preciosa. Obviamente Adidas también tiene sus descaches porque hay cosas, hay pintas asquerosas, nadie le va a negar eso, pero tienen uniformes que son espectaculares. Yo por lo regular siempre miro los uniformes del Bayern Múnich o la de selección de Alemania y es una cosa de locos. Y esta camiseta a mí, la roja, me pareció muy, muy bonita. No sé si ya mi daltonismo no me da, pero me parece que no es tan blanca la que vemos como blanca, me parece que es más como crema. De todas maneras me parece muy bonita. Estoy esperando con ansias a ver qué pasa con la verde, cómo es, cómo se ve, pero me encantó, me pareció muy, muy, muy bonito. Ojalá tuviera la economía para comprármelas todas. Y esos Samba están geniales. Yo también, yo cumplo años en octubre, por si me las quieres regalar también, yo las acepto. Sí, no, la verdad, yo también, las camisetas me encantaron. Sinceramente, la roja es hermosa, pero esta también, yo concuerdo, a mí no se me hace tan blanca, también me da como un tono como crema y también se me hizo espectacular esa camiseta. E igual que tú, estoy esperando esa posible tercera equipación color verde porque siento que también va a ser impresionante, ¿no? Como señalas, sí recuerda esas épocas de finales de la primera década de los 2000, de Gerard, Torres, Alonso, Carragher, Coit, usando esa indumentaria Adidas. La verdad siento que es un buen cambio para todos nosotros, que a lo mejor que crecimos, la mayoría viendo a ese Liverpool, es regresar al pasado y como que mueve ciertas fibras, ¿no? Si hablamos ahora un poco de lo que dejó Nike en estos años, yo me quedo con, la verdad, no hicieron nada, digamos, me voy en un 60-40 en cuanto a lo positivo y negativo. Esta que traigo, creo que fue mi favorita. Esta fue, creo que una genialidad que sacó Hermosa, Nike. Me hermosa. gustó mucho la negra del año pasado, se me hizo muy sencilla, muy sobria. Pero las primeras que sacaron, la verdad, no fueron así como muy diferenciales. Creo que hasta cierto punto, hasta New Balance hizo camisetas mucho más épicas, digámoslo así. Las Porque la verdad, rayas, la camiseta de las rayas sí, 920 de New la, Balance. la del campeonato de la Premier, la 19-20, era una camiseta hermosa. La de la Ujú. primera temporada de Salah, la que tenía el cuello blanco, también era una camiseta preciosa. Y de las que sacó Nike, la verdad es como que no recuerdas, digamos, no hay nada significativo con esas camisetas en Sí, general. yo tengo un recuerdo muy bonito, bueno, recuerdo muy bonito, no, esa la compré, la roja, la que es completamente roja del 2022, creo que tiene en las mangas, tiene You Never Walk Alone. Sí, Esa me gustó tanto que la compré. La camiseta que es blanca con verde, la que es como sí. cuadros aquí verde y cuadros blancos, me pareció bonita, muy retro, muy, muy simpática. Y esta crema que tienes es genial. Esos son como las que yo más destacaría. Aunque le daría una mención especial a esa camiseta amarilla con los cuadritos ajedrezados en las mangas, cuadritos rojos. No está mal, Sí, lo curioso, pero en fíjate, términos generales estoy de perdón que acuerdo te con Fede. interrumpa, perdón que te interrumpa, pero justamente ahorita que señalas esa camiseta amarilla, es bien chistoso que creo que cuando hablan de esa camiseta amarilla de Liverpool, la primera persona que se te viene a la mente es Diogo Jota. Diogo Jota, correcto. ¿Quién sabe por qué demonios? Pero es Diogo Es que Jota siempre en esa Es que camiseta yo, amarilla. yo lo tengo presente porque yo tengo un mini corto, o sea, con esos clips desde las celebraciones, en donde aparece el equipo celebrando, creo que pues yo es que yo no, si mal no recuerdo, fue el gol de aquella copa que mencionabas anteriormente, y están todos celebrando con Minamino, y los que se ven ahí enfrente, pues en la parte frontal del clip son Minamino y Diogo Jota, y es como ver ese número 20 con ese en rojo, con esa camiseta amarilla, o sea, quedó ese parche icónico en mi mente. Entonces yo la voy a tener muy presente y hay muchas personas más que lo han mencionado, esa camiseta se relaciona con Diego Jota directamente. Entonces ya quedó ahí plasmada. Sí, eso es algo, estaría suave hasta hacer como una investigación, ¿no? Ya poniendo un tema más científico de estudio sociocultural. Pero bueno, creo que
concordamos en que esta nueva equipación es muy bonita. Estamos todos esperando esta tercera equipación color verde. Y bueno, creo que con esto terminamos el podcast de estos inicios de agosto, después de 2 meses y cachito de que estábamos un tanto desaparecidos. La idea es hacerlos más seguido, como ya habíamos prometido desde inicios de año, pero bueno, la idea es comenzar a hacerlos seguidos con la participación de todas y todos ustedes. Recuerden que este es un espacio para toda la comunidad de la Red Family, y si quieren participar, mándenos un mensajito y estamos a su disposición para que puedan participar con nosotros. En esta ocasión no nos pudo acompañar Maraya porque está con labores, pero ya queremos tenerla aquí en cuenta o aquí con nosotros para darle a conocer que Curtis Jones va a ser la nueva imagen del club en cuanto al Scouser, y así lo demuestran los videos, y ya le dejamos este mensaje para la próxima ocasión que participe y ver cómo lo refuta. Uy, ahora que tú lo mencionas, esa parte final del video donde aparece Diogo Jota en el comentario con el señor que hacía el aseo, y esa sudadera, se veía preciosa la sudadera. Y sí, eso define a Curtis como el del Scouser insignia del equipo. Y yo estoy de acuerdo con eso, lo apoyo completamente. O sea, hay que tener en consideración que ya Curtis Jones no se va a ir en un buen rato del equipo, ¿eh? O sea, porque ya sale Salah, sale Van Dijk, sale Wirtz y sale Curtis Jones. Entonces, ya está mandando un mensaje el equipo de quién va a ser ahora la figura local. Entonces, pues hay que aguantar. Y yo con mucho cariño le voy a mandar un mensaje a Mariah. Mariah, si me estás escuchando, me ves, te vendiste por 1.000.000 de libras. Es una traicionera. Tengo nada más Pues que bueno, Juan Diego, pues un gusto volver a compartir espacio contigo. Un saludo hasta Colombia y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Igualmente un saludo cálido a toda la gente allá en México y a todos los reescuchas de Red Family. His name is Diogo.